Radio Homo Batala Internacional. Radio Homo Batala transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batala. Bienvenidos. Vamos a empezar ya con el tema de la misa espiritual. Para iniciar este tema de la misa espiritual, quiero comentarles a ustedes. Según Mateo, en el capítulo 17, verso 20, empieza de esta manera: por donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esto lo encontramos en la Biblia. Y como prefacio quiere decir que estar reunidos en nombre de Jesús no quiere decir que vas a estar reunidos materialmente, sino que es menester estarlo por la comunicación e intención de pensamiento para el bien. Entonces Jesús se encuentra en la reunión, o uno de los espíritus puros de la presente se materializa en dicha reunión. El espiritismo, por otro lado, nos enseña que de qué modo todos los espíritus o cada uno de esos espíritus se pueden materializar mediante esta ceremonia de la misa espiritual. Bien, el concepto de la misa espiritual, algunos pueden considerar que es un concepto nuevo a partir de los libros de Allan Kardec, que en su momento Allan Kardec fue un psicólogo, un sociólogo, y que él se empieza a interesar precisamente por esta cuestión del espiritismo a partir de que tiene conocimiento de que existen algunas manifestaciones que se dan bajo ciertas condiciones en relación a que se empiezan a mover objetos, se empiezan a escuchar sonidos, o bien en su momento también se puede entrar en trance, y con este trance se puede en su momento solicitar ayuda y atender a esos espíritus. De ahí nace pues el concepto de espiritismo. Como ya le comentaba a usted, algunos creen que este concepto del espiritismo a partir del año de 1854 sería pues un concepto nuevo que se incorpora a la santería. Esto es lo que ya le comentaba yo a usted. Estas son unas tendencias que se escuchan dentro de la santería, dentro del palo, o bien dentro de alguna otra religión africana con tendencias, vamos a hablarle tendencias o criterios americanos, latinoamericanos. Cuando nosotros hablamos de Allan Kardec es realmente un concepto, una figura de renombre dentro de esta materia, pero realmente no se conocía como Allan Kardec, porque este es el seudónimo con el cual él firmaba sus libros, y de entre ellos el más importante habla sobre el libro de los espíritus. Realmente el pedagogo se llamaba Hippolyte Léon Danizart Rivalli, y firmaba, como ya le decía, con el seudónimo de Allan Kardec. Ahora bien, aterrizando ya con el preámbulo de nuestro programa, cuando hablábamos en relación a la Biblia, y esta Biblia hacía énfasis en Mateo capítulo 17 versículo 20, que nuevamente le voy a comentar a usted, que empieza y dice de la siguiente manera: por donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Como usted se da cuenta, no solamente dentro de una tendencia ya americana se hablaba de un espiritismo, tampoco hay que dejar fuera de que este concepto de espiritismo se encuentra materializado también dentro de nuestra Sagrada Escritura, que es la Biblia, ¿no? Y ahorita le voy a comentar por qué, siendo santero, le comento sobre la Sagrada Escritura, que así debemos de considerarla. Nos dimos, como ya es costumbre, siempre nos damos a la tarea de investigar con toda seriedad, documentar todo lo que estamos haciendo para llevarle a usted un programa serio en relación a lo que venimos investigando de acuerdo a los temas que usted nos está sugiriendo.
Nos encontramos pues de las distintas tendencias africanas, llámese santería, llámese palo mayombe, llámese macumba, llámese sociedad secreta abacú. Todas estas tendencias africanas, dentro de todas estas tendencias africanas, ya nos encontramos el concepto de espiritismo. Cuando nosotros hemos tenido ya en su momento la cuestión y la fortuna de conocer una bóveda espiritual, de tener una bóveda espiritual y saber cuál es el medio idóneo para atenderla, tenemos la fortuna de contar ya con lo que se llama un centro espiritual. De este concepto del centro espiritual se escuchan que en su momento existen determinados espíritus. Esos espíritus, ¿qué son? Esos espíritus, ¿cómo se presentan? Y de qué manera estos espíritus le dan fuerza al concepto de la bóveda espiritual que nos conlleva a el tema de hoy, que se centra en la misa espiritual. Quiero empezar comentándole a usted que para entender el concepto de la misa espiritual es esencial deshebrar el mismo tema que estamos comentando, y sobre esto recapitular lo que veníamos platicando en el programa anterior en relación a los espíritus. ¿Qué son esos espíritus? Por lo regular, cuando nosotros platicamos entre santeros, por lo regular cuando nosotros vamos a una consulta con el padrino, yo considero que más de un 30 o un 40% siempre los males que tenemos y los males que salen a relucir en esa consulta se derivan a ese espíritu malo, ese espíritu de oscuridad que se está pegando hacia nosotros, o bien que nos han hecho un trabajo con un espíritu para que nos vaya mal. La cuestión del espíritu no es tan sencilla mencionarla de esta manera. Hay que entender pues que el espíritu es un pequeño fluido, es un éter, es una esencia que siempre se va a encontrar al lado nuestro. Ese espíritu, ya sea para bien o para mal, siempre nos va a estar acompañando. Se dice dentro de esta tendencia de Allan Kardec, se dice dentro de las tendencias de las misas espirituales, y también dentro de la santería y también dentro del catolicismo, que nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios, Olofi ha designado un espíritu que nos va a acompañar al nacer, y van a haber determinados espíritus que se van a ir incorporando a nuestra vida durante el transcurso de la misma. Y cuando nosotros morimos, esos espíritus que nos empezaron a acompañar, esos espíritus que se incorporaron durante nuestra vida, esos espíritus tienden a abandonarnos. Y de esta manera, cuando nosotros morimos, cuando se libera el alma y el espíritu de nuestro cuerpo, esos espíritus que nos acompañaron van a ser los espíritus que van a guiar el nuevo espíritu que estamos liberando con nuestra muerte. De esta manera ya estamos nosotros en la cuestión del concepto de estos espíritus. ¿Cómo se ven estos espíritus? ¿Cómo tienen fuerzas espíritus? ¿Y de dónde nacen estos espíritus? Se dice pues que en su momento la santería retoma todo este concepto, porque en el inicio de cualquier ceremonia, en el inicio de cualquier ebó, en el inicio de cualquier mayuba, en el inicio de cualquier liturgia que nosotros vayamos a hacer dentro de la santería, existe el concepto del ikulobiocha. Esto quiere decir, en su momento, del ikulobiocha, de que quiere decir el muerto parió al santo, y sin muerto no hay santo. De esta manera nacen ya conceptos como el muerto, el espíritu, el santo, el coronar un espíritu, el concepto de cuadro espiritual y la misa espiritual, al igual que la bóveda espiritual. Tal vez en un concepto erróneo, cuando hablamos de una bóveda espiritual, hablamos de una misa espiritual, le restamos un valor jerárquico en comparación a los santos, a los orishas o a los fundamentos que llegamos nosotros a tener. Sin embargo, el espíritu por unos es considerado
el ángel guardián. No estoy hablando del ángel guardián que nos está coronando o que en su momento se adquiere con la ceremonia de santo. Estoy hablando de el espiritismo. Estoy hablando del umbral espiritual que debe tener una persona dentro de su cuerpo, y es el umbral espiritual que debe tener la persona, o que debe alcanzar la persona durante el transcurso de su vida religiosa, no nada más dentro de la santería, sino también en cualquier otra religión o entre cualquier otro contexto religioso. Se dice pues que a los espíritus son esos seres que son intangibles, invisibles, pero sin duda siempre se encuentran con nosotros. Y hay que partir de la situación de que al espíritu tenemos que educarlo, no gobernarlo. Y tenemos que educarlo para que en su momento este mismo espíritu nos enseñe a despojarnos de las cosas malas o de las cosas buenas que podamos hacernos llegar. De esta manera, pues, para que nosotros podamos tener un espíritu, y para que ese espíritu pueda acompañarnos, es necesario saber cuál es el cuadro espiritual que a nosotros nos va a acompañar durante el transcurso de nuestra vida religiosa. Así pues, nace el concepto de la misa espiritual. La misa espiritual, en el concepto más sencillo, es una reunión de creyentes o no creyentes, espiritistas o no espiritistas, pero siempre es lógico que la misma se encuentre presidida por alguien que tenga la capacidad desarrollada de poder comunicarse con un espíritu. A esta persona se le denomina la dueña del centro espiritual, la dueña de la bóveda espiritual, o bien el espiritista. De esta manera, este espiritista sería aquella persona que tiene el don de poder comunicarse con ese espíritu, el don de poder ver esos espíritus, y de la misma manera tener el don de poder manejar estos espíritus. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos para retomar el concepto de la misa espiritual. Muchas gracias. Ya estamos nuevamente de regreso. Le mando un saludo a nuestro amigo David Ávila, el cual vía Facebook nos dice que nos está escuchando, como ya es costumbre, todos los viernes. Ahora bien, ya cuando nosotros tenemos nuestra bóveda espiritual, o vamos a identificar de qué manera esta misa espiritual se debe llevar a cabo y bajo qué principios, debemos de identificar que a primera vista existe una mesa cubierta con una tela blanca y sobre ella algunos vasos de agua. En su momento ya habíamos platicado que estos vasos de agua pueden ser 7 o 9, esto dependiendo de la tendencia o de la casa que se lleve la enseñanza, ¿no? Y de estos 7 o 9 vasos o 9 copas, uno irá al centro dedicado al Santísimo. Aparte de estas herramientas, se recomienda siempre utilizar un crucifijo, flores, velas, perfume, así como un libro de oraciones. También nos vamos a auxiliar del aguardiente, del vino seco, una o varias cajas, porque hemos visto que en su momento se llegan a consumir alrededor de 5, 8 o 12 puros, ¿no? Ahora bien, cuando ya nosotros nos encontramos alrededor de esta bóveda espiritual, hemos presentado a todas las personas que nos van a acompañar en esta misa espiritual. Las personas se deberán de presentar ante la bóveda espiritual. Las personas deberán persignarse ante la bóveda espiritual con el agua de la copa principal, que es dedicada al Santísimo, y de esta manera iniciará pidiendo y haciendo una plegaria y por el bienestar de todos los presentes. Después de eso debemos de mojar los 2 dedos dentro de esta copa principal, que debe tener una mezcla de agua y agua con hierbas, y en su momento también con agua bendita. Se empieza a rezar la plegaria, se encienden las velas y se reza y se canta. Por lo general, las partes que concurran a la misma deberán de cantar las canciones que están dirigidas por el espiritista, invocando de esta manera a los espíritus
a los espíritus que viven dentro de esta bóveda espiritual. Se dice que los espíritus que están dentro de esta bóveda espiritual por lo general pueden ser espíritus de indios, espíritus de monjas, espíritus a lo mejor de africanos, ¿no? Y también, ¿por qué no?, espíritus de gitanas o espíritus de curas y en su momento hasta espíritus de indios. Pero existen infinidad de nombres que se pueden dar a todos estos espíritus, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día se conoce y es muy famoso el nombre del espíritu de Mamá Francisca y de Francisco. Algunos establecen como norma general que la mayoría de los espíritus tienen el nombre de, como ya se lo mencionaba, de Francisco, de Francisca, de José, de Tomasa, de Tomasina, de Quintín o de Quintilina. Y de ahí en fuera podríamos hablar siempre que estos espíritus pertenecieron en vida a un indio, como ya se lo mencionamos, a una monja, a una gitana, a un sacerdote y en su momento también a guerreros y a aventureros. ¿Cuál es la razón de hablar de estos espíritus dentro de la misa espiritual, de cómo la importancia de cómo se llaman y la importancia de que fueron en vidas pasadas? Bueno, porque cuando nosotros vamos a hacer una misa espiritual y ya tenemos consagrada nuestra bóveda espiritual, vamos a despertar, vamos a atraer, vamos a convocar a esos espíritus que viven dentro de esa bóveda espiritual. Pero si nosotros nos llegáramos a equivocar al momento de haber montado una bóveda espiritual y en lugar de atraer espíritus de luz, atraemos a espíritus de oscuridad, esto en conclusión nos llevaría a que todo se nos vendría cabeza para arriba. Es decir, en lugar de pedir por un bien, estaríamos pidiendo por un mal. En lugar de estar pidiendo porque se nos abran los caminos, se nos estarían cerrando los caminos. En lugar de estar invocando a un espíritu con la finalidad de pedir su bendición, estaríamos invocando a un espíritu y este nos estaría dando su maldición. Existe una tesis, existe una teoría del por qué existen los espíritus blancos y los espíritus de oscuridad y por qué estos espíritus en su mayoría pueden haber infinidades y millones con el nombre de Francisco, Francisca, Tomasa, Tomás, Quintín o Quintilina. Porque se dice que en su momento cuando se sincretiza, cuando se da el movimiento de sincretización entre la tendencia africana y la tendencia cubana, que ya venía mezclada esta última con una tendencia española, inglesa y francesa, se decía pues que esto se acostumbraba a hacer siempre en los sábados de gloria, se veneraba al Espíritu Santísimo. Y cuando se veneraba al Espíritu Santísimo, precisamente esos días calendario, caía en el día de San José, de San Francisco, de San Francisca, de Santo Tomás, o de Santa Tomasa, o San Quintín, o Santa Quintilina. De esta manera entonces los africanos, los congos, utilizaron estos nombres para identificar y bautizar así a los espíritus. No quiere decir que el espíritu que estamos llamando ya tenga un nombre determinado, sino simplemente que cuando estamos invocando ya a un espíritu, en ese momento nosotros lo estamos bautizando, ya sea con los nombres que le estoy dando, o bien le estaríamos bautizando con el nombre simple y llanamente del nombre del indio que nos viene acompañando, o el nombre de la persona de la cual estamos invocando, ya sea que nos diga de manera general el padrino que está llevando la misa espiritual, que el espíritu que viene y se está posicionando es el espíritu de un guerrero, sin poder precisar cuál es el nombre. Le reitero a usted que por lo general los nombres de estos espíritus obedecen o se pueden consagrar con el nombre de José, de Francisco, de Francisca, de Tomás y de Tomasa. Los subgéneros, hay algunos especiales como el de Quintín o el de Quintilina, que obedecen ya a nombre de indios, a nombre de monjas, gitanas y guerreros, ¿no? Y ya le explicaba por qué, porque de esta manera se hacía o es como se venía haciendo por lo general el día sábado de gloria, cuando se coronaba y se celebraba el bautizo de muchas personas del Batey y de estas personas que acudían a la bendición de la consagración de ese Santísimo. Pero regresando pues a nuestra bóveda espiritual y al hecho de llevar a cabo la liturgia de la misa espiritual, después de que se ha rezado, después de que se ha pedido ya las bendiciones, en este momento se invoca ya a los espíritus protectores de esos africanos.
se puede invocar a los espíritus protectores de los familiares difuntos, y en su momento el medio responsable de esta invocación será la persona que nos empiece a decir de qué manera esos espíritus van existiendo o se van apareciendo, se van posesionando, ¿no? Consideramos en la investigación que hicimos que no existe un espiritista o no puede existir un medio que pueda tener el conocimiento general y absoluto de cómo va a manejar, cómo va a controlar y de qué manera va a nombrar al espíritu que se está presentando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a invocar a los espíritus, por lo general no llega un solo espíritu, llegan alrededor de 3, 4 o 5 espíritus, de los cuales hay que diferenciar cuál es el espíritu guía de los demás, cuál es el espíritu de mayor fortaleza de estos 4 o de estos 3 restantes, y cuáles serían los 3 espíritus obreros que son los que se van a encargar de trabajar. Recuerde usted, en general, cuando nosotros estamos invocando a un espíritu, no llega un solo espíritu, llegarán 5 espíritus cuando lo sabemos hacer. Dentro de estos 5 espíritus, el primero es el guía, el segundo es el de mayor jerarquía, se dice en una teoría que puede ser el amo de los otros 3 restantes, de los cuales se refiere a que estos últimos 3 restantes no son otra cosa más que el cuadro de espíritus obreros. Por otro lado, el espiritismo también es muy amplio. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con la llegada de los espíritus, el control de los espíritus y en su momento el dominio de los mismos y educación de estos espíritus. Esos espíritus pueden vivir, como ya se lo decía usted, dentro de la bóveda espiritual. Pueden vivir estos espíritus también dentro de un santo, dentro de un tambor o dentro de un fundamento. Estos espíritus se les puede dar cabida y en su momento se pueden estar ahí guardados. Pero no solamente vamos a hablar de esos espíritus que llegan a la misa espiritual. Imagínese usted que usted tiene ya el conocimiento, por lo que hemos venido platicando en los programas, que en su momento una persona puede coronar santo, ¿no? Imagínese usted que la persona no va a coronar santo, sino que la persona va a coronar un espíritu. ¿Había usted escuchado el tema, este concepto de que una persona va a coronar un espíritu? Bueno, después de un pequeño corte regreso y le comento a usted cómo una persona puede coronar un espíritu, lo cual va relacionado también con la misa espiritual, porque durante el trayecto de esta misa espiritual, este espíritu se puede posesionar de nosotros y solamente debe posesionarse el espíritu de aquellas personas que han coronado espíritus, no de cualquier persona. Reitero, solamente se va a posesionar de la persona que ha coronado espíritus. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso y estamos escuchando Tanguere María del álbum Cajón al Muerto de nuestro amigo Fariñez, Tanguere María. Quiero darle las gracias a nuestro amigo José Sánchez, que nos está mandando un saludo. Pepe, cuando termine el programa nos ponemos de acuerdo para lo que hemos platicado por la tarde. Ya tengo ahí tu respuesta, mi amigo Pepe. Te mando un saludo hasta Mérida. Ahora bien, esta música que estamos escuchando de fondo la estamos poniendo a colación porque antes de iniciar cómo se hace una coronación de espíritu, quiero comentarle que las misas africanas, porque estamos escuchando ya ahí de fondo el Tanguere María, las misas africanas ya se practicaban desde el siglo VI y V. Y estas misas africanas tenían el siguiente objetivo: se hacía una misa porque, obvio, se moría un ser querido y este muerto tenía que reposar y descansar en paz. De esta manera los familiares vivos le hacían ceremonias y rituales en formas y costumbres determinadas de acuerdo a la región o a las tribus a las cuales pertenecían. Se decía que cuando una persona muere, en su momento, en el momento que se da esta muerte, prácticamente no se sabe o no se sabía qué es lo que la persona estaba pensando o qué es lo que la persona quería hacer o dejar de hacer. Cuando viene este deceso
el alma en ese momento se queda en suspenso, al igual que el espíritu. Es por ello entonces que los africanos, estudiando estos conceptos, estudiando ya el concepto de la vida espiritual, ellos se daban a la tarea de investigar cuál era la última voluntad de este espíritu mediante determinados rituales. De ahí nace ya el concepto, reitero, en el siglo V y VI, del concepto de la misa espiritual, que obviamente en su esencia era una misa africana. Esta misa africana, como ya se lo venía explicando, era realizada por los hijos, por los parientes y por los familiares y amigos del difunto. Este tipo de misas espirituales que ya se hacían en el siglo V y VI, eran unas misas sumamente respetadas y honorables. Esto quiere decir que se llevaban con toda la seriedad y formalidad absoluta que a lo mejor pudiera dejar de lado la seriedad de una ceremonia de santo. Le voy a explicar por qué. En su momento los africanos le daban mayor ponderancia a este tipo de misas espirituales, porque ellos establecían que en ellas se ponía el vivo en contacto con el espíritu. Y entre más formal y más espiritual fuese la persona, es decir, el medio que lograra hacer este contacto, sería la persona más pura dentro de todos los miembros de una determinada región o dentro de una determinada tribu. Por eso entonces se le daba toda esta solemnidad a tratar de investigar qué es lo que quería el alma de esta persona difunta al momento de haber muerto, con el objeto de que este familiar hoy muerto tuviera un descanso placentero. Y bajo el concepto del Ikulobiocha, que ya se lo explicaba a usted, que quiere decir el muerto parió al santo, si no hay muerto no hay santo, es la razón del por qué se tenía que hacer la misa espiritual a estos difuntos. Se dice también que estos africanos en el siglo V, VI, hasta el siglo IX, acostumbraban a tirar 2 veces el coco, acostumbraban a tirar 2 veces el registro de caracol. Y se dice que ahí está el ejemplo tangible de esta costumbre de tirar 2 veces o 3 veces el caracol y el registro, que los babalau al momento de hacer una ceremonia son 3 los que se sientan, se hincan a la estera y los 3 al mismo tiempo tiran su obi. Ese es uno de los motivos, y ahí está el antecedente del por qué hacen esto. En el Itá de Santo, cuando cada uno de los santos viene hablando, se tira el caracol 2 veces para saber lo que está diciendo el santo mediante este Itá. Pero cuando estamos haciendo una misa espiritual y estamos tratando de investigar lo que este espíritu nos quiere decir respecto a la última voluntad del difunto, ahí solamente se hace una sola vez. ¿Por qué? Porque no es necesario confirmar lo que dice el santo, ya que la palabra del espíritu se dice que es una palabra fuerte, y de esta manera solamente se tira una vez este coco. Esto, el significado de tirar solamente una vez el coco, algunos consideran que por ello entonces nace, o de esta manera se consagra la ceremonia del lituto. Y la ceremonia del lituto no es otra cosa más que la misa que se le hace a los 9 días al difunto que en su momento fue santero, después o inmediatamente después de terminar la misa espiritual. Esto quiere decir que vamos a hacer la ceremonia del lituto, pero se le da primero preferencia a la misa espiritual, y por lo general la misa espiritual se tenía que hacer dentro de una iglesia católica. Existe también la teoría que dice que la costumbre de los hombres de campo era hacer primero el levantamiento de platos
y inmediatamente ir a la iglesia católica para poder consagrar. Si usted no había sido bautizado en una iglesia católica, en su momento no podía hacer su ceremonia de santo y mucho menos llegar a hacer la ceremonia del instituto. Algunos dicen que esta tendencia fue cambiando, fue desapareciendo cuando la religión Lukubi, cuando la religión Neocha, cuando la religión Yoruba llega a Cuba y después de la sincretización adquiere el nombre de santería. Cuando ya llega a esta evolución a la santería, ya solamente hay la costumbre ya no de hacer la misa espiritual, sino de hacer directamente la ceremonia del instituto. Y en esa ceremonia del instituto, como ya lo explicábamos, es el preguntarle a los santos, preguntarle al espíritu hacia dónde caminan los santos que en vida tuvo el santero y investigar cuál es la última voluntad del mismo. Los criollos que tenían esta tendencia africana, ellos acostumbraban a levantar todos los platos en donde se les daban los ánimos a los santos en esa ceremonia de instituto. Después de levantar estos platos era costumbre llevarlos al campo y enterrarlos. Se dicen en algunas costumbres que solamente se enterraba el plato con los ánimos de los santos y en otras ocasiones se enterraban los platos con los fundamentos de los santos. Y después de hacer esta ceremonia, al día siguiente se iba para la iglesia y ahí en la iglesia es donde se pedía la bendición y la buena fortuna para que esta alma del santero tuviera un descanso placentero para toda su vida. Pero bueno, este es el concepto ya de la misa africana. Cuando nosotros estamos hablando de que para hacer una misa africana, para hacer una misa espiritual o para poder ser un medium, es necesario poder haber coronado un espíritu. ¿De qué manera va usted a coronar un espíritu o de qué manera podemos tener ya un contacto directo con esos espíritus? Bueno, existe ya la ceremonia, siempre ha existido esa ceremonia, pero no se le ha dado mucha apertura, la ceremonia de coronación de espíritu. Esto quiere decir que si usted va con el padrino, que si usted va con el espiritista o usted va con el medium a efecto de que le haga una misa espiritual, cerciórese y asegúrese primero que esta persona que pretende ayudarle haya hecho su ceremonia de coronación de espíritu. La ceremonia de coronación de espíritu es casi igual de compleja que la ceremonia de coronación de santo. Ahora, se dice que para hacer una coronación de espíritu primero se tiene que hacer una misa espiritual de investigación para saber cuáles son los espíritus que pueden coronar que pueden caminar con determinada persona. Después de conocer ese cuadro espiritual de estos espíritus que van a coronar a la persona, se debe de hacer un llamamiento para que estos espíritus se sientan responsables de la persona que van a coronar y en su momento sepan la doble tarea que tienen que hacer, porque recuerde que al inicio del programa le decía que a los espíritus se les tiene que educar. De esta manera, el día fijado después de esta investigación espiritual, el día fijado para esta coronación del cuadro espiritual, se requiere realizar de manera inmediata una misa espiritual después de las 12 de la tarde. Después de que esta misa se ha realizado solamente elevando oraciones después de las 12 de la tarde, existen distintos medios o métodos para poder coronar esos espíritus. Hay quienes, de acuerdo a la tendencia que están llevando, utilizan solamente un paño blanco, utilizan agua floreada, cascarilla y algunas flores de determinados santos. Todo esto se mezcla y a la persona que va a coronar, se le sitúa frente a la bóveda espiritual, se lleva a cabo otra misa espiritual de confirmación, no de investigación, sino de confirmación,
En la tela, es decir, el paño blanco, se pone sobre la cabeza de esta persona y se le van consagrando mediante oraciones todos los demás enseres que se necesitaba dentro de la cabeza de esta persona, es decir, dentro del futuro espiritista. Al mismo tiempo se empiezan a cantar distintas oraciones con la finalidad de poder transmitir la energía del espíritu a la persona, para en este momento poder entrar en un trance con el espíritu o los espíritus que están participando. De esta manera, cuando ya se está llegando al trance, ahí es cuando empieza la lucha entre el medium y el futuro espiritista con los espíritus que va a coronar, porque recuerde que el espíritu es una energía intangible, invisible, que se tiene que llegar a controlar. Se le tiene que ordenar cuál es la finalidad de la invocación y qué es lo que tiene que hacer al momento de coronar a la persona. ¿Para qué? Para que de esta manera el futuro espiritista pueda hacer pueda utilizar estos espíritus como su herramienta de trabajo con la finalidad de ayudar a las personas. Cuando nosotros hablamos, punto y aparte, cuando nosotros hablamos a lo mejor de la persona que puede tener dotes de evidencia o la persona que puede ser vidente, prácticamente de acuerdo a la escuela de Allan Kardec, a los distintos libros de Allan Kardec, esta afirmación no sería correcta, porque sería esencial establecer que solamente la persona que ha tenido la fortuna de coronar un espíritu es aquella persona que puede desarrollar el don de la evidencia, es decir, ver más allá de la realidad. Es la persona que puede estar hablando con los espíritus y puede saber lo que está pasando en otro lado sin necesidad de estar presente. De esta manera, como ya le decía yo, empieza la lucha entre el medium, el futuro espiritista y los espíritus para que toda esta misa tenga un buen término. Esta coronación, recuerde que la coronación del espíritu tiene como objeto el llamamiento para ver si esta persona que estamos nosotros consagrando puede compartir su cuerpo, su alma y su espíritu con los demás espíritus que van a llegar. Para el caso que no sea de esta manera, algunos autores establecen que la persona puede caer, el futuro espiritista puede caer en trance, puede tener vómito, puede tener dolor de cabeza, le puede faltar el oxígeno, el aire y empiece a sudar. Esto también establece que las personas que tienen la facultad de ser videntes, que las personas que tienen la facultad de poder trabajar con un espíritu, usted va a notar que ellas, cuando estén haciendo ese tipo de trabajos, a ellas les va a empezar a faltar el aire, el oxígeno, van a empezar a sudar, van a empezar a toser, van a empezar a sentir asco, vómito y en su momento pueden caer hasta desmayados, si no es que entraron en trance, porque recuerde, hay una lucha entre el espíritu y la persona. Dentro de estos espíritus o este cuadro de espíritus que yo les estoy platicando, como ya se lo explicaba yo, existe un guía que los demás espíritus lo reconocen como jefe. Existe un monarca que los otros espíritus conocen como el que va a ordenar, y existen 3 más espíritus que van a trabajar, que van a ser los obreros. Entonces, como usted se puede dar cuenta, estamos hablando ya no de un solo espíritu que va a coronar a una persona, sino de 5 espíritus que va a coronar a una persona en esa misa de coronación. ¿Y por qué esa persona tiene que coronar un espíritu? Porque la persona tiene que tener esa bóveda espiritual. Eso yo se lo comento a usted después del corte que vamos y regresamos para el final de nuestro programa de radio Omo Obatala. Mama chana komaye, lango va a correr. Mama samba, mama chana komaye, lango va a correr. Mama samba, mama chana komaye, mama va a correr. Mama samba, mama chana komaye, lango va a correr. Ya estamos de regreso para la recta final de nuestro programa y quiero darle las gracias a nuestra amiga Raquel, que nos manda un Twitter diciéndonos: excelente,
Es mi segundo viernes de escucharlos. Wow, excelentes temas. Y también a nuestro amigo Alejandro, que nos mandó un Twitter hace 2 minutos que dice: excelente, ya que hice mi primera misa espiritual y me mandaron a armar mi bóveda, y el programa ayuda a comprender más. Bueno, estimada Raquel y Alejandro, ustedes saben que este programa es hecho para ustedes con la finalidad de que tengamos una apertura más en relación a nuestra religión, y que realmente las cosas sean como son y no se tergiverse de la realidad a la ficción. Ese siempre ha sido nuestro punto sobre el cual trabajamos y hacia dónde vamos. Ahora bien, yo le comentaba antes del corte que es bien importante saber cuál es la finalidad de poder coronar un espíritu, que realmente no es uno, sino son 5 los que estamos coronando, ¿no? Y la finalidad de poder coronar estos espíritus, o sea, esta coronación de espíritus, es llegar en su momento a tener la posesión de estos espíritus. Es decir, que posesionarnos nosotros de los espíritus. Unos dicen que los espíritus se posesionan de nosotros. Realmente yo considero que nosotros estamos montando, nosotros estamos llamando, y nosotros debemos de controlar al espíritu, ¿no? Por eso entonces se habla de esa posesión de espíritus. Esto quiere decir que cuando el espíritu se monta en una persona, lo que ocurre es que se da la acción espiritual, lo que realmente nosotros llamamos el espíritu está hablando, o lo que nosotros escuchamos y vemos cuando ese espíritu está dentro de una persona, que realmente nosotros establecemos que se apodera de todo el cuerpo, ¿no? Ya la persona montó, se puede decir, al espíritu, y en el lado del santo, del Cariocha, se dice que el santo ya montó a la persona, cuando yo le explicaba que realmente es al revés. ¿Por qué? Porque tú, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, le estás dando la oportunidad, mediante un llenamiento, de que ese espíritu, que realmente son 5, lleguen y se materialicen mediante nuestro cuerpo. Por eso, el futuro espiritista, o ya el espiritista, debe ser una persona que está realmente preparado para poder luchar con esta energía. Cuando estoy diciendo luchar, porque al final de cuentas ese espíritu o espíritus que se posesionan dentro de uno, se debe tener la fortaleza tal de, así como aceptarlos en el cuerpo, poderlos sacar del cuerpo, ¿no? Y durante este trance, recordemos también que muchas veces el espíritu solicita agua, solicita alcohol, solicita tabaco, algunos otros solicitan miel, otros solicitan cacao o chocolates, otros solicitan por ejemplo fruta, ¿no? Entre otras cosas que pueden estar pidiendo para que estos espíritus, mientras que tú le estás dando el tabaco, mientras que tú le estás dando la miel, le estás dando el agua, este espíritu te puede hablar. ¿Cuál es la finalidad de esta posición de los espíritus? La finalidad es que el espíritu que tú invocaste sea el espíritu que hable mediante el medio, el futuro espiritista o el espiritista, y te pueda dar consejos, al igual que se hace en un registro de caracol, cuando el caracol viene hablando y te viene diciendo lo que está sucediendo a tu alrededor, en tu entorno. De esta manera, el espíritu, cuando se posesiona del espiritista o del medium, te va a decir a ti lo mismo y los consejos de lo que hay que hacer o dejar de hacer. Es por ello, ahí está la importancia y la finalidad de tener esta misa de coronación de espíritu, y saber también cómo poder llevar esta posesión y coronación del espíritu, es decir, el montar ese espíritu. Pero bueno, recordemos pues que los espíritus tienen distintas formas de manifestarse. Se pueden manifestar mediante sonidos, mediante objetos, pero qué mejor que se manifieste dentro de una bóveda espiritual. Cuando nosotros tenemos una bóveda espiritual, recuerde que esta bóveda espiritual, y esto para nuestro amigo Alejandro, que acaba ya de levantar su bóveda espiritual, esta bóveda espiritual es una herramienta que debe contar, que todo religioso debe contar con dicha herramienta. ¿Por qué? Porque de esta manera, esta herramienta va a hacer que crezca dentro de nosotros ese cuadro espiritual, que crezca dentro de nosotros esa espiritualidad. Y ya una vez que crezca dentro de nosotros esa espiritualidad, la finalidad es que nosotros tengamos un contacto directo con ese espíritu que nos viene diciendo, nos viene avisando de las cosas buenas o de las cosas malas que nos puede llegar a suceder. De esta manera, pues, amigos, esta sería la finalidad
del por qué tenemos nuestra bóveda espiritual, por qué nos acompañan los espíritus y por qué nosotros en sus momentos debemos hacer una coronación de espíritu. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué una persona desea hacerse espiritista o por qué quiere que crezca ese umbral espiritual dentro de sí? Esa es una pregunta compleja que solamente la persona que quiera llevar a cabo esta ceremonia lo podrá entender, no por consejo, no por palabra, sino por lo que va a vivir. Cuando uno llega a ser espiritista, llega a tener una facultad más allá de lo normal, en donde con el simple pensar, con el simple hecho de concentrar, oler el ambiente, escuchar aún con más cuidado, sabe lo que está sucediendo y sabrá lo que los espíritus te están diciendo. ¿Para qué? Para que de esta manera puedas tú decirle a la persona lo que está pasando, lo que está viviendo o lo que puede suceder. Para que de esta manera, mediante esta posición de espíritu o de espíritus, tú puedas saber lo que está ocurriendo con determinada persona o con determinada situación. Muy independientemente, nuestra bóveda espiritual es aquella herramienta que a nosotros los religiosos nos hace fuertes y creyentes en el alma del espíritu. Nos hace que crezca nuestra fortaleza. La bóveda espiritual también tiene como objeto, al momento de brillar los vasos, al momento de hacer las oraciones, tiene como objeto que sea una bóveda espiritual en reposo, de ataque o de defensa, de trabajos buenos o para trabajos malos. Puede ser también una bóveda espiritual para avanzar en la cuestión espiritual, en la cuestión de purificación y sobre todo en la cuestión de fortaleza y resistencia espiritual. Y con ello llegamos al final de nuestro programa, ya siendo las 12:05. Recuerden de qué modo todos los espíritus o cada uno de esos espíritus se pueden materializar mediante esta ceremonia de la misa espiritual. Bien, el concepto de la misa espiritual, algunos pueden considerar que es un concepto nuevo a partir de los libros de Allan Kardec, que en su momento Allan Kardec fue un psicólogo, un sociólogo, y que él se empieza a interesar precisamente por esta cuestión del espiritismo a partir de que tiene conocimiento de que existen algunas manifestaciones que se dan bajo ciertas condiciones en relación a que se empiezan a mover objetos, se empiezan a escuchar sonidos, o bien en su momento también se puede entrar en trance, y con este trance se puede en su momento solicitar ayuda y atender a esos espíritus. El pedagogo se llamaba Hippolyte Léon Danissart Rivalli y firmaba, como ya le decía, con el seudónimo de Allan Kardec. Ahora bien, aterrizando ya con el preámbulo de nuestro programa, cuando hablábamos en relación a la Biblia, y esta Biblia hacía énfasis en Mateo capítulo 17 versículo 20, que nuevamente le voy a comentar a usted, que empieza y dice de la siguiente manera: por donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Como usted se da cuenta, no solamente dentro de una tendencia ya americana se hablaba de un espiritismo, tampoco hay que dejar fuera de que este concepto de espiritismo se encuentra materializado también dentro de nuestra Sagrada Escritura, que es la Biblia, ¿no? Y ahorita le voy a comentar por qué, siendo de ahí nace pues el concepto de espiritismo. Como ya le comentaba a usted, algunos creen que este concepto del espiritismo a partir del año de 1854 sería pues un concepto nuevo que se incorpora a la santería. Esto es lo que ya le comentaba yo a usted. Estas son unas tendencias que se escuchan dentro de la santería, dentro del palo, o bien dentro de alguna otra religión africana con tendencias, vamos a hablarle tendencias o criterios americanos, latinoamericanos. Cuando nosotros hablamos de Allan Kardec es realmente un concepto, una figura de renombre dentro de esta materia, pero realmente no se conocía como Allan Kardec, porque este es el seudónimo con el cual él firmaba sus libros, y de entre ellos el más importante,
habla sobre el libro de los espíritus. Realmente vamos a empezar ya con el tema de la misa espiritual. Para iniciar este tema de la misa espiritual, quiero comentarles a ustedes según Mateo, en el capítulo 17, verso 20, empieza de esta manera: por donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esto lo encontramos en la Biblia, y como prefacio quiere decir que estar reunidos en nombre de Jesús no quiere decir que vas a estar reunidos materialmente, sino que es menester estarlo por la comunicación e intención de pensamiento para el bien. Entonces Jesús se encuentra en la reunión, o uno de los espíritus puros de la presente se materializa en dicha reunión. El espiritismo, por otro lado, nos enseña que de modo Radio Homo Batalá Internacional. Radio Homo Batalá transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batalá. Bienvenidos.